Muy buenas tardes a todos los asistentes. Bienvenidos a esta actividad desarrollada a partir de la alianza de Banco Central con la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Finisterra, la Escuela de Posgrados y su programa de educación financiera. En el día de hoy vamos a contar con la presencia de don Miguel Fuentes, que ahí está. Miguel es gerente de análisis internacional del Banco Central, ingeniero comercial y doctor en economía por la Universidad de Berkeley. En el día de hoy, el tema, como ya ustedes saben, es acerca de las proyecciones económicas planteadas en el informe de política monetaria de marzo, que fue lanzado la semana pasada, y sus implicancias que hoy día Miguel nos va a un poquito contar acerca de ellas. Este último informe tiene además una particularidad que, si me permiten decir, es el primer informe de política monetaria que ha sido presentado por una mujer presidenta del Banco Central, así que para nosotros también como mujeres de la economía y de la finanza también tiene un significado especial, aparte obviamente de la relevancia económica que tiene. En el día de hoy, entonces, Miguel nos va a hacer una presentación muy interesante que tiene preparada y les pido que las preguntas que ustedes quieran hacer al final de la presentación las pueden hacer en la pestañita que aparece abajo, que dice Q&A, ¿verdad?, de preguntas, y así nosotros las vamos a poder ir planteándoselas a Miguel. Esa es más o menos la estructura. Entonces, nuevamente sean todos muy bienvenidos a esta presentación. Y Miguel, te dejo entonces para hacer la presentación de hoy y al final, como decíamos, vemos las inquietudes que surjan de nuestros asistentes. Muchas gracias, Jimena, por esa amable introducción. Es un gusto para mí estar aquí en este espacio virtual. Ojalá que pronto vamos a tomar la presidencialidad, pero de todas maneras les agradezco la invitación a presentar el informe de política monetaria del banco en su edición de marzo del año 2022. Voy a partir ahora compartiendo la pantalla. Me tienen que dar algunos instantes para ajustarme al Zoom. Nosotros en el banco usamos o Webex o Teams, entonces, okay. pero ya, claro. Eventualmente lo he logrado. Ahí está fantástico. Empecemos entonces. Bueno, esto es una de las innovaciones comunicacionales que hemos hecho en el banco, es empezar a incluir en la portada alguna imagen de Chile en cada congreso. Me parece que lleva ya 6 ediciones en esta ocasión, como ya lo han adivinado, en la ciudad de Castro, en Chile. Bueno, entremos en materia entonces. Lo primero, partamos viendo qué es lo que son los mensajes principales que nos dice Estipón. Es un documento largo que ojalá hayan tenido la ocasión de leer, pero aquí tratamos de hacer un resumen de cuáles son los puntos principales que nos interesa comunicar. Bueno, primero obviamente partimos por la situación de la inflación y sus perspectivas de corto plazo, que han seguido aumentando. Lo vimos con bastante claridad en el dato de hoy día y se mantienen en niveles elevados. Esta inflación está teniendo efectos significativos en las familias y sigue respondiendo principalmente, en nuestra visión, al excesivo incremento del gasto de los últimos trimestres, en particular del año 2021. Esto ha sido, a su vez, producto de un desequilibrio muy significativo entre la oferta y la demanda, y resolver esos desequilibrios, esos desajustes, es vital para que la inflación converja a 3% en el horizonte de 2 años, que es nuestro meta, nuestro objetivo de política. Ahora, en este contexto estamos conscientes y queremos comunicarlo que hay varios riesgos en los cuales está sujeta la economía que podrían afectar la corrección de esos desequilibrios macroeconómicos. Y en este escenario el Consejo ha ajustado rápidamente la tasa de política monetaria hasta ubicarla en un nivel contractivo,
lo que estimamos necesario para contribuir al cierre de la brecha de actividad y la convergencia de la inflación en el horizonte de política monetaria. Este ajuste, esta corrección de desequilibrios es necesaria para que la economía converja a nuestro objetivo de 3% de inflación en 2 años en adelante. Aquí es lo que creo que estamos viendo en términos de las... un segundo que... ya. ¿Sigue compartiendo la presentación? Sí, Miguel, se está viendo tu presentación. Gracias, Jimena. Entonces, en términos de la inflación, lo que estamos viendo es que ha seguido aumentando. Estos gráficos de acá incluyen el dato que se fue publicado hoy día, que ubicó la inflación en 9,5% anual, con alzas en la mayoría de sus componentes. Entonces, lo que vemos aquí es probablemente la distinción más grande que nosotros hacemos de la inflación, es entre la inflación de los bienes que llamamos volátiles, que son los que fluctúan más en el corto plazo, y los elementos no volátiles, que es la línea roja del panel acá de la izquierda, que es una mejor aproximación en nuestros estudios a lo que es la tendencia inflacionaria de la economía. Y como pueden ver, ambas medidas están bien elevadas y bien por sobre el 8% que es nuestra media. El alza ha sido bastante generalizada, pero hay algunos productos que están... que son importantes destacar, en los cuales han habido alzas bien significativas. La gasolina, el primero de ellos, en torno al 33% en 12 meses, los automóviles, las carnes y el pollo, carne de vacuno y cerdo, bueno, y el pan, que ha estado muy también destacado en la prensa de hoy, lamentablemente por buenas razones, en el sentido que el alza es importante, una alza de 16% respecto a los valores del año pasado. Ahora, en términos del... Cuando descomponemos a su vez IPC subyacente o IPC no sin volátiles, es lo mismo en nuestra nomenclatura, estamos viendo sobre todo un aumento muy rápido de la inflación de bienes. Y ahí básicamente uno de los ejemplos de eso es precisamente los automóviles, televisores, otros elementos que están incorporados ahí, que han tenido aumentos probablemente que no veíamos hace muchos años, en torno al 10% hoy día. Reitero que estos gráficos están con el número que fue incorporado hoy, y que fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Los servicios, por su parte, han tenido un reajuste más lento, pero de todas maneras bastante significativo para lo que es la historia de la historia reciente. Esto responde a varios factores. Uno de ellos es el aumento del tipo de cambio, que se ha depreciado más de 11% en el último año. Y en términos del aumento de las tarifas de servicios, quisiera destacar las tarifas educacionales, que fueron hoy día, hay una razón técnica del INE los ministros solamente los meses de marzo, un incremento en promedio de un poco mayor que el 6,5%, bien significativo también, haciendo un aporte relevante a la inflación de este mes y la que se ha acumulado, por tanto, en los últimos 12 meses. En los términos de los elementos más volátiles, hay, como les mencionaba, algunos alimentos. Una pequeña precisión: no solamente los alimentos no están todos en el componente volátil. Hay algunos que consideramos no volátiles, podemos hablar un poquito más de eso si hay interés. Pero lo que quiere transmitir esta lámina es que entre los elementos volátiles hay alzas bien importantes en los alimentos y la energía, y esto es un elemento que comparten varias economías del mundo, en particular la eurozona, que está teniendo hoy día aumentos de la inflación de energía, que incluye combustibles y electricidad, del orden de 50% respecto al año anterior. La de Chile no es baja en ese contexto, también es bien elevada. Y a su vez, la inflación de alimentos, que está en el panel de la derecha de esta lámina, pueden ver que también el dato de Chile es relativamente elevado en términos en 12 meses en el contexto internacional. Me apareció un mensaje de que la función de compartir pantalla está en pausa, pero no sé si se sigue viendo. Se sigue viendo. ¿Se sigue viendo? Ya, perfecto. Continúo entonces. Bueno, estamos en la lámina 4. ¿Y ahí avanzó? No.
A ver. Ya en mi computadora avanza, pero... A ver, intento con la mía. Me voy a dejar de compartir, a ver si eso... Deja de compartir y yo comienzo con la... Deja de compartir a mí, no, a ver si lo logramos Ya. solucionar con eso. Ya, dale. ¿Se ve ahí? Sí, ahí estamos. Ahí estamos, ya. Ahí Perfecto. estamos. Entonces, bueno, él está hablando entonces de la extracción de alimentos y de energía, que la de Chile es alta en el contexto internacional, es algo que se ve también en varios otros países. Entonces, la inflación como la subió más que lo que habíamos previsto, y el factor principal sigue siendo el elevado impulso de gasto del año 2021, a lo que se han sumado los mayores costos en lo más reciente en nuestra jerga es el último trimestre, los últimos 3 meses. Acá lo que estábamos mirando en el panel de la izquierda es la proyección de inflación que el banco tenía en el IPOM de diciembre del 2021, que era el informe previo al que acabamos de publicar la semana pasada, y la línea azul son los datos hasta el primer trimestre del año 2022, que fue hoy día completamos con el dato de marzo, el dato del primer trimestre. En el IPOM anterior habíamos proyectado que la inflación a esta altura del partido iba a ser de 6,9%, está en 8,3%, y eso es obviamente más que lo que habíamos proyectado. Nosotros en diciembre dedicamos un recuadro y un análisis bastante extenso a explicar por qué la inflación de Chile estaba en los altos niveles en los que estaba, y la conclusión principal era que eran factores domésticos, en particular el elevado nivel del gasto. Ahora, en los meses que pasaron desde diciembre, se ha sumado mayores costos, operaciones de costos más importantes. Esto lo voy a explicar en varias partes de la presentación, una de las cuales está explicada acá, que es el IPN, que es nuestro informe de percepciones de negocios, que es un estudio cualitativo, son encuestas que se hacen a empresas 4 veces por año, y después el banco evacúa o publica un informe con las principales percepciones de negocio, para la redundancia, que estamos percibiendo en el país. Desde hace un par de años ya estamos incorporando más encuestas, de manera de tener resultados un poquito más formales sobre las variables que nos interesa captar o preguntarle a las empresas cómo lo están viendo. Y en la edición de febrero, que es la última que hemos publicado, les preguntamos cuál era la principal razón que han debido aumentar los precios durante los últimos 3 meses, tanto febrero del 2022, y bueno, y como pueden ver aquí, el aumento de los costos está tomando preponderancia, siendo un aumento que todavía las empresas dicen que es el factor más importante, porque explicó el alza de precios en los últimos 3 meses. Las acciones de costos son un fenómeno que no se está dando solamente en Chile, sino también son en parte a elementos internacionales. Y como por ejemplo lo que estamos mostrando acá, en particular el costo de transporte marítimo, que está graficado en términos de la tarifa de transportar containers en 2 rutas básicamente desde China, y eso como se ve claramente acá, ha tenido un aumento muy importante tras la pandemia, que es sin duda un efecto que también nos está pegando. Ahora, los precios de las materias primas, que son un componente importante de los costos, un elemento beneficioso para nosotros, este aumento en el precio del cobre, que está también subiendo acá, y desde el 1 de diciembre subió 8%, pero mucho más importante, hacia el alza el precio del petróleo, alrededor del 45% desde el IPOM de diciembre, y el precio del trigo, que acumulaba una alza del orden del 29%.
Las perspectivas de corto plazo nosotros hemos incrementado, para la inflación han aumentado, y se estima que va a seguir en niveles elevados. Y acá me quería tener un momento, porque este gráfico es bien importante y es una información bien central que entrega el banco en el IPOM. Aquí lo que nosotros estamos explicando, esto es lo que acabamos de publicar la semana pasada, es cuáles son los factores que están detrás del cambio en nuestra proyección de inflación para el cuarto trimestre del año 2022. Entonces, lo que nosotros en el IPOM de diciembre teníamos cierta proyección de dónde iba a estar la inflación en el cuarto trimestre del año 2022, y esa proyección fue revisada, y no sorprendentemente al alza, en el IPOM que acabamos de publicar en marzo. Entonces, y fue revisada en particular en 2,4 puntos porcentuales. Lo que estamos mostrando en este gráfico es qué fue lo que nos llevó a cambiar esa proyección, es el cambio en la proyección. Entonces, en nuestro análisis de los datos, utilizando nuestros modelos econométricos, nuestros modelos de proyección, los factores que están explicando esto son, en esta edición, los costos externos, o sea, básicamente al petróleo y los alimentos, costos internos, que incluyen de forma importante la variación del tipo de cambio y un impulso mayor de la demanda, que es la línea amarilla, que no es el elemento más importante en esta corrección. Ahora, no obstante esto, la inflación va a continuar elevada. De hecho, bueno, el dato del día fue bien elocuente en ese sentido, y va a continuar elevada porque la demanda va a seguir todavía en niveles elevados, aunque se va a ajustar, como lo vamos a ver en lo que sigue la presentación. Hemos también, como mencioné antes, reevaluado las presiones de costos a las que están enfrentando la economía, y desde diciembre hasta esta fecha, la lamentable guerra en Ucrania ha aumentado los precios de las materias primas, y eso obviamente también son mayores presiones de costo. Se suman también algunas dificultades logísticas, en particular lo que está sucediendo en China en las últimas semanas, que va a mantener estos costos de transporte elevados. Y la inflación mayor per se en una economía que una historia o una trayectoria o una historia de inflación para mí casi pasado reciente, 30 años atrás, para ustedes que son más jóvenes no lo es, pero es una economía que tenía una historia de inflación alta, que eso ha ido absolutamente cambiando, pero de todas maneras dejó una herencia de un nivel de inflación importante, y por lo tanto eso también en términos técnicos le agrega inercia a la inflación, y eso también es un elemento que explica por qué estamos corrigiendo al alza nuestra proyección de inflación. En términos globales, obviamente no somos la única economía que está teniendo inflación, pero los orígenes de ella son bien distintas. Tampoco me puedo referir en detalle. En lo que sigue un poquito, ya lo sugerí cuando vimos la trayectoria de inflación de energía en Europa, que fue sustantivamente mayor que la que tenemos en Chile, pero obviamente, pero de todas maneras, y no obstante, porque estamos teniendo niveles de inflación elevados en mayor parte del mundo. Y en ese escenario, los bancos centrales han ido incrementando en algunos casos de forma muy importante su tasa de política monetaria, que es lo que está ilustrado o resumido más bien en el panel de la derecha, en la tabla de la derecha de esta lámina. Como pueden ver, nosotros, y aquí la primera columna es lo que ha cambiado la tasa de política monetaria desde enero del año 2021 hasta el día que fue publicado el IPOM. Chile es el país que ha tenido las alzas más grandes del mundo, y por aquí no está incluida Rusia, pero bueno, tiene su nivel de problemas son distintos. Pero de todas maneras, nosotros hemos sido los países que más ha subido la tasa, con alza bastante fuerte, y todavía se espera, esto es la expectativa del mercado, que esto siga, el mercado aquí resumido como la encuesta expectativas económicas de marzo, que es la última edición disponible, espera que siga aumentando ya a menor magnitud, en torno a 100, no en torno, sino exactamente 100 puntos básicos, que es el número que está acá. Ahora, en términos de lo que está sucediendo en el escenario internacional, que lo más saliente, sin duda, por razones bien lamentables, bien tristes, ha sido la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ha cambiado, ha sido sin duda la noticia más importante del panorama internacional. Esto ha aumentado los indicadores de incertidumbre y los precios de las materias primas. Nosotros
como economistas siempre tratamos, tenemos un sesgo de tratar de medir cosas, y una de las cosas que tratamos de medir, que es bien complicada, pero son estos indicadores de riesgo geopolítico. Hay metodologías para medirla, podemos entrar en detalle en eso si hay alguna pregunta. Es bien elocuente cómo el conflicto de Rusia y Ucrania ha aumentado esta medida de riesgo geopolítico a niveles que son, bueno, de los 4 más altos que hay en toda esta muestra. El 2001, aquí no es muy sorprendente, esto fue el ataque a las Torres Gemelas, la crisis europea y la invasión de Irak, me parece que era a fin de los 90, es un evento de alta incertidumbre. De hecho, en algunas semanas vamos a estar incluso discutiendo si va a haber o considerando la opción, o no la opción, sino el escenario de una eventual guerra nuclear. O sea, es un escenario bien incierto para la economía mundial, y con bastante riesgo. Y eso se ha traducido también en términos un poquito más concretos, si ustedes quieren, en aumentos también importantes de commodities, en particular el trigo, algunos metales, y el petróleo, que bueno, había aumentado mucho antes de que la invasión se produjera, anticipando que eso iba a suceder, como lamentablemente fue el caso. Ahora, en términos de cómo estamos viendo ahora la economía local, lo que ha ido pasando es que la economía se ha ido ajustando después de haber tenido niveles de actividad muy por sobre los niveles normales durante el año 2021. Y de hecho, también fue un mensaje que comunicamos en el GOM. Este ajuste del gasto ha sido a una velocidad algo mayor que la que podría ser una velocidad algo mayor que la que estábamos previendo. Acá hay un detalle en el panel de la izquierda del indicador mensual de actividad económica, este dato que publicamos en la página web del banco, sobre la actividad de distintos sectores en términos desestacionalizados. Y como pueden ver, con bastante claridad, la economía ha ido, el indicador total, que es esta línea celeste que está acá, ha ido, después de haber subido con bastante fuerza durante el año 2020, superando los niveles de crisis social, ha ido ajustándose, ha ido reduciendo sus niveles de actividad en algunos sectores con mayor intensidad, por supuesto, destacando claramente el comercio, que después de niveles eran 25% mayores a lo que había antes de la pandemia, bien significativo, ha ido perdiendo impulso. Los sectores de producción, también reportados por el INE, muestran un problema de similar con datos que no son demasiado, que muestran esta contracción en los últimos meses. Ahora, y esta tendencia, y aquí hay 8 indicadores que también ratifican esta misma tendencia. Estos son indicadores de esta tendencia, me refiero de ajuste de la actividad. Estos son indicadores de frecuencia trimestral, en particular de las cuentas nacionales, que son los datos de la izquierda en este panel, que muestran distintos componentes de la demanda, y aquí sin duda resalta con claridad el consumo en bienes durables, que después de haber alcanzado niveles que eran 60% superiores en algún momento a los que teníamos previo a la pandemia, ha ido decayendo ya en el último trimestre del año. Reitero, estas son cifras ajustadas por estacionalidad. Y en indicadores un poquito más adelantados, como las importaciones de bienes de consumo, que estos los tenemos ya disponibles hasta, esta tercera semana de marzo, no, hasta marzo, hasta fines de marzo, del primer trimestre, o sea, por lo tanto, todo el primer trimestre ya ha tenido un descenso respecto a niveles bien elevados. Algo similar sucede con un indicador nuevo que tenemos en el Banco Central, que son las ventas de la boleta electrónica, las que todos vemos cuando vamos a una compra con nuestra tarjeta de débito o de crédito. Eso es información que ahora estamos nosotros teniendo, no el agregado, me refiero. Y como pueden ver, también eso en los últimos meses está ya con niveles bastante más bajos que los que se observaban el último trimestre del año 2021. Esto está ocurriendo en medio de una economía que está aumentando se está empezando a aumentar el costo de crédito y reducir sus niveles de algunos agregados monetarios. Y esto básicamente lo que nosotros esperamos como Banco Central que ocurra, a medida que subimos las tasas de interés, la TPM, esperamos que eso se transmita a las tasas de interés de mercado, especialmente los créditos comerciales, los créditos de consumo, que son en promedio una duración bastante menor que los créditos de vivienda,
y eso está manifestándose en los datos con bastante claridad. En ese sentido, el ajuste monetario que estamos imprimiendo la economía está manifestándose en las dos tasas de interés. Y también lo estamos viendo en cómo se están comportando los depósitos a plazo y ahorros a personas, que sabemos que uno de los mecanismos a través de los cuales la tasa de interés afecta el gasto de la economía es dando menos incentivo al gasto, más incentivo al ahorro, y eso lo estamos viendo como los saldos de las cuentas vistas y las cuentas corrientes están disminuyendo, y los datos en los depósitos, los saldos y los depósitos a plazo están también aumentando. La gente está sacando su dinero o transfiriéndolo desde los donde la tienen más disponible para consumir, que son las cuentas corrientes, a estos instrumentos un poco menos líquidos que se ha ido acumulando en los depósitos a plazo y de ahorro. Ahora, al mismo tiempo esto se está dando en un contexto en que las colocaciones se están reduciendo, es parte del ajuste que estamos esperando, y con condiciones de oferta y demanda, con condiciones de oferta de crédito que se perciben más restrictivas, y una demanda de crédito más debilitada. Esto es datos de la encuesta de crédito bancario. Si después hay interés, podemos volver sobre esto, pero es básicamente el mismo argumento de un aumento complementario a lo que vimos en la lámina previa. Ahora, en términos de los indicadores de inversión, hemos repasado lo que está pasando con el consumo. El otro componente importante de la demanda agregada es la inversión, y esto también se ven señales de moderación y de contracción, de hecho en algunos en el margen. Estamos viendo en el gráfico a la izquierda es el índice mensual de actividad de la construcción, que no elaboramos nosotros, sino elabora la Cámara Chilena de la Construcción, y como pueden ver, es bien claro cómo se ha ido decayendo en el margen, en el indicador de actividad del sector. Y en el lado derecho, en la lámina, hay un indicador que también es un poquito más cercano a todos nosotros, más fácil de entender y de visualizar cómo la menor actividad de la construcción se está dando, que es las ventas de vivienda, que ya se habían empezado a decaer desde la segunda mitad del año pasado, con signo de que la actividad de este sector, en la construcción y la inversión en particular, se está contrayendo. Ahora, las expectativas de empresa también y de consumidores, es un elemento que también seguimos con bastante atención, están mostrando niveles de aumentos del pesimismo. Esto es aquí lo que están, y eso es lo que está mostrado en el gráfico de la izquierda de esta lámina. El índice es el indicador mensual de la confianza empresarial, son las expectativas de empresarios de distintos sectores, en particular la construcción, el comercio y la industria. Como pueden ver, todos ellos se han tornado más pesimistas en los últimos meses. Y el IPEC, que es el índice de percepciones económicas de los consumidores, de año verde, también muestra caídas en los últimos meses. Y otro de los elementos que usamos para monitorear el estado de las expectativas y de la confianza de los consumidores es el IPN, que les mencionaba antes, el informe de percepciones de negocios, que también muestran que un nivel de los entrevistados muestran, o más bien señalan o comunican un nivel de incertidumbre bastante importante, pero que algo se haya reducido respecto a fines del 2021. Ahora, en este contexto que está pasando en el mercado del trabajo, bueno, la oferta de trabajo que medimos con la tasa de participación laboral, después de haber caído de forma bien significativa durante la pandemia, ha ido recuperándose en un contexto en que la demanda se ha mantenido muy alta. La demanda por trabajo, hay distintas maneras de medirla. Una de las la que estoy poniendo acá, es el índice de avisos laborales en Internet, que es un indicador que construye el banco, si no me equivoco, hace 2 o 3 años, no es relativamente reciente, pero hemos logrado reconstruir una historia, y esto ha mostrado un incremento bien fuerte de los avisos laborales. Buena señal, el mercado laboral se está recuperando en términos de la demanda, y la oferta está respondiendo. Ahora, como estoy seguro que todos sabemos, cuando la oferta o el distancia entre la oferta y la demanda, en particular la demanda crece más que la oferta, los precios tienden a subir, y eso es lo que está también pasando con lo que dicen los empresarios, que está pasando en este indicador del IPN de febrero, que es que
hubo unas preocupaciones de las empresas, la dificultad para encontrar trabajadores, bueno, ¿y qué están haciendo para enfrentar esa dificultad? Y un porcentaje importante de las empresas contesta que están ofreciendo mayores salarios para nuevos trabajadores o mejorando la búsqueda, eso significa publicar en más medios, en más lugares, pero en general eso apunta también a que los salarios deberían seguir recuperándose. Ahora a la parte de proyecciones. Bueno, en primer lugar, tanto como yo le mostré al comienzo de la presentación, cómo nos había nosotros ido sorprendiendo la inflación, en el sentido que se había ubicado en valores superiores a lo que nosotros habíamos proyectado, y esto es algo que también está pasando al sector privado, a los observadores de la economía. En particular las encuestas, que aquí estamos mostrando las dos más tradicionales, que son las encuestas de economía económica y la encuesta de operadores financieros, muestran incrementos, en algunos casos bien fuertes, en particular la encuesta expectativa de inflación de un año en la EOF, con valores bien elevados, un poquito menos en la AAA, y también hace 2 años pasa también con valores que se han ido incrementando y son superiores a nuestra meta del 3%. El IPN también tiene una pregunta relacionada con esto, y donde se le pregunta a las personas qué es lo que esperan que sea la inflación en los próximos 12 meses, y el porcentaje mayoritario indica que va a ser muy por encima de la inflación normal, bastante consistente con lo que demuestra esta encuesta, en que a las personas se les pide de un número cuánto va a ser la inflación. Aquí una distinta manera de aproximarse al problema, y muestran las dos una tendencia relativamente similar. Ahora, sin embargo, y aquí quiero detenerme un momento, las personas creen que esta alta inflación es un fenómeno transitorio que se va a retirar unos trimestres más y que no ha modificado sus comportamientos. Esto es un momento que vale la pena explicar un poquito más en detalle. Tiene bastante texto esta lámina, no voy a leer todas las cosas, pero déjenme darle un poco la idea general. Voy a partir primero explicando que esto viene de un estudio cualitativo que hizo el banco respecto a un focus group sobre lo que estaba pasando con la inflación, que está publicado, si hay interés también les puedo mandar la referencia particular, en el cual les preguntaba a las personas sobre qué es lo que estaban viendo con la inflación. Y aquí hay algunas de las respuestas que son representativas de este estudio cualitativo, en el cual yo no soy un gran experto, sé más bien poco, pero les puedo contar las conclusiones principales. Y como pueden ver, por ejemplo, la respuesta acá de esta persona, dice: yo creo que por algunos 1 o 2 años más va a seguir el mismo ritmo que estamos, y después puede que llegue una pequeña estabilizada, espero. Otra persona, mujer de 61 años, dice: bueno, yo creo que en un par de años se normalizarán los precios, nos queda mucho todavía. Y el otro comentario también parece la misma línea, así que los precios van a seguir subiendo en un ritmo alto, pero esto va a durar 1 o 2 años y ya después vamos a volver a una normalidad. Y obviamente que los lugares también están conscientes, como lo estamos todos, que los precios han subido en el último tiempo a un ritmo bastante más rápido que lo que es usual. Ahora, estos resultados son bien relevantes, porque lo que muestran es que las personas esperan que todavía muestran que todavía no han cambiado para cómo están tomando sus decisiones respecto a la inflación. Si esto cambia, esto va a ser un evento que vamos a monitorear con mucha atención, pero hasta el momento no se está pensando en modificar sus patrones de consumo ni de precios, aun cuando se reconoce que esto va a ser elevado por un tiempo, que no se va a solucionar, digamos, en un plazo muy breve, pero que eventualmente vamos a volver a la normalidad, como decía esta persona, una pequeña estabilizada. Estamos proyectando nosotros en Salario Central esperamos que la inflación suba, de hecho, y siga subiendo. Aquí el área gris, no sé si se alcanza a ver en la pantalla, pero aquí desde el primer trimestre del 2022 hay una zona sombreada, que es la proyección que estamos publicando, el área de proyección, el área de datos efectivos. Estamos esperando que la inflación llegara algo sobre el 10%, que no es ningún secreto, que nosotros publicamos nuestras proyecciones trimestrales, que el dato de marzo fue superior a lo que nosotros pensábamos. De hecho, nosotros pensábamos que la inflación en torno al segundo trimestre de este año, hasta el tercer trimestre, podría estar
en torno al 10%, ya llegó a 9,5%, o sea, eso es obviamente más rápido que nosotros habíamos pensado. Ahora, de ahí en adelante, la proyección considera, o lo que nuestro juicio nos está indicando, que esto va a decaer hacia adelante, por varias razones. Una es, el gasto interno se va a desacelerar a medida que los estímulos macro se vayan retirando. Lo otro es que el precio de las materias primas va a ir disminuyendo, eso es lo que la guerra, afortunadamente, esperamos que no sea eterna, y que los precios del mercado del petróleo se vayan normalizando, los precios decayendo. Esa es la expectativa nuestra de todos los seguidores más expertos del petróleo, y eso, por lo tanto, va a ir también reduciendo los costos de la empresa, contribuyendo a una menor inflación. Y finalmente, la recomposición y reestructuración de las cadenas de suministro locales y globales, en la medida que ya todos los efectos de la pandemia quedan atrás, y las erupciones de la guerra, que también están complicando las cadenas logísticas todavía, eso ya debería irse solucionando dentro de los próximos 2 años y quedar, y por lo tanto contribuir a una menor inflación. Ahora, estas proyecciones descansan en un supuesto bien claro, a lo mejor habrá un supuesto un poco engañador, porque es algo que nosotros esperamos que pase dado un escenario macro, una fase, una trayectoria política fiscal. Nosotros esperamos que este gasto se vaya reduciendo, este exceso de gasto en 2021, esperamos que vaya disminuyendo durante este año, lo que, como les mostré ya hace unos años, ya está empezando a pasar en los datos que estamos observando en el primer trimestre. Creo que este gráfico es bien elocuente para hablar del grado de desequilibrio que vivió la economía chilena durante el año 2021. Durante la pandemia el consumo cayó a algo así como 8%, si me acuerdo bien del número, de barra azul, y durante el año 2021 más que recuperó todos los niveles que había perdido, que es bastante más que esa caída. Obviamente un nivel que no creemos que sea sostenible con el equilibrio macro de la economía, y por lo tanto nuestra proyección es que esto se va a ajustar, y de hecho el consumo va a decaer tanto este año como el año siguiente, el 2022 como el 2023, y de ahí ya echar un ensamble más coherente con sus niveles de crecimiento de largo plazo. Ahora, después probablemente va a salir la pregunta si esto es una recesión, y hay que tener, hay un matiz importante que hacer eso, en el sentido que, claro, es cierto, tenemos que ser menos, después de haber crecido más de 20% durante el año 2021. ¿no? Esto no es una recesión como lo que vivimos en el año 82-83, el producto caía después de haber crecido no mucho, era un escenario bien distinto. La inversión va pasando tanto también, después de haber tenido una recuperación bien fuerte durante el año 2020, los fundamentos apuntan a una caída, y de hecho, como les conté, ya la estamos observando en los datos que estamos viendo hoy día, y se basa en, bueno, uno son condiciones financieras más estrechas, así como actúa la política monetaria, una incertidumbre que va a persistir, tanto en Chile como en el exterior, y un tema un poquito más técnico también es que los elevados niveles de tipo de cambio real tienden a encarecer, no tienden, sino encarecen los precios de los bienes de capital, que son en su mayoría importados en Chile, y eso también históricamente va acompañado de menores niveles de inversión. Ahora, más allá de los modelos que uno construye, los modelos teóricos, econométricos y estadísticos, hay indicadores que también nos están mostrando lamentablemente con bastante claridad que la inversión se va a ajustar este año. Y un indicador que nosotros usamos bastante es lo que se llama el catastro de la propagación de bienes de capital, que la propagación de bienes de capital es una empresa privada que se dedica, como su nombre lo indica, a catastrar, a levantar encuestas sobre proyectos de inversión, y esta catastro lo que muestra es una encuesta que se levanta trimestralmente, la inversión durante el año 2022 va a ser menor durante el año 2021, y el 2023 va a ser aún menor que el 2022, y eso es lo que, no solamente por esta razón, pero por varias otras que les acabo de explicar, asumimos que la inversión va a caer durante estos próximos 2 años.
Ahora, el ajuste del gasto, esto va a ser también que el desequilibrio de la cuenta corriente, que esta es la diferencia entre el ahorro de inversión doméstica, va también a ir ajustándose. Esto me lo voy a saltar por temas de tiempo para dejar un espacio a preguntas, pero si hay más detalles, pues podemos volver a esta respuesta. Y también, y el otro elemento de la demanda que esperamos que tenga un ajuste es el gasto fiscal, que de acuerdo a lo que ha anunciado tanto el ministro Marcel como el ministro Cerda de la administración anterior, se aprobó un presupuesto en el Parlamento de nuestro país con un ajuste del gasto que superior al 20% en términos reales. Eso es lo que está incorporado en el presupuesto y es lo que está incorporado en nuestras proyecciones, y un ajuste importante del gasto fiscal y que es lo que está considerado en nuestras proyecciones. Ahora, más hacia adelante, nosotros lo que hacemos es seguir la meta de balance estructural que el gobierno ha anunciado, el gobierno anterior. Ahora, como probablemente ustedes saben, en el segundo trimestre, en línea o para el cumplimiento a la ley de responsabilidad fiscal, el gobierno tiene que anunciar cuál es el gobierno entrante, tiene que anunciar cuál es su trayectoria de déficit estructural hacia adelante, y eso es algo que cuando llegue el momento lo vamos a ir considerando. Ahora, las señales que se han dado que este ajuste fiscal se va a seguir sosteniendo, o sea, manteniendo en el tiempo. En términos de la economía internacional, la guerra en Ucrania va a significar menor crecimiento del mundo. Estos son esperados para el 2020, proyectados por nosotros para el año 2022, es un punto más bajo que lo que esperábamos en diciembre. Esto básicamente es una consecuencia de la guerra en Ucrania, pero que no va a tener una consecuencia tan importante hacia el año 2022. En 2023 ya el crecimiento es bien similar al que habíamos pensado en diciembre. Y bueno, el precio del petróleo, creo que sea bastante más alto año que el año anterior, pero debería ir decayendo hacia lo que sigue hacia el 2023 y 2024. Ahora, esto significa que en términos de cómo significamos o cómo resolvimos nuestras proyecciones, nuestra proyección de crecimiento es la que está presentada acá. Como ustedes saben, en el mes de marzo damos un rango de un punto para el crecimiento del año 2022 y para el 2023 y 2024 también de un punto. Entre diciembre y marzo corregimos a la baja esa proyección desde un rango de 1,5 a 1,5 a un rango de 2 a 1%, y hacia adelante, hacia el año 2023, pensamos que la economía va a tener un crecimiento de entre menos 0,25 y más 0,75%, y después ubicarse o volver a crecer a tasas más consistentes con su crecimiento de mediano plazo. Este es básicamente mostrar en niveles lo que es el crecimiento considerando el punto medio de estos rangos. Y hay varias cosas interesantes en mirar los gráficos en niveles. Uno es, bueno, aquí está bien clara la caída durante la crisis del COVID-19 del 2020 y la fuertísima recuperación que tuvimos el año 2021. Hacia adelante la economía va a crecer poquito, de hecho, como pueden ver aquí, casi se mantiene un nivel bien parecido, y después ya retoma un nivel de crecimiento consistente con el potencial. Si ustedes extendieran la línea de más atrás, como nos gusta hacerlo a los economistas, una tendencia, se van a dar cuenta que básicamente estamos volviendo, después de una gran expansión muy fuerte durante el año 2021, la economía tiene que frenarse para volver a una senda consistente. No puede seguir creciendo a tasas del 12%, como creció el año pasado. Y por lo tanto, sí, es cierto, técnicamente estamos en una recesión, vamos a tener una recesión en el sentido que vamos a tener crecimiento trimestres en el que la actividad económica medida contra el trimestre anterior va a decaer, pero no estamos volviendo no es un cataclismo, se mantiene en niveles altos, de hecho, respecto a lo que era la trayectoria de la economía hace unos años atrás. Así el consejo en este escenario será algo con el objetivo de ir reduciendo estos desequilibrios, así como la política fiscal está contribuyendo con menos gasto, nosotros estamos contribuyendo con un ajuste de la política monetaria que ha sido bien fuerte, como les mencioné, en el contexto internacional. Hemos sido los que más hemos subido la tasa,
llevándolo hoy día hasta 7%, el objetivo que el gasto interno se normalice y la brecha activa se cierre y podemos lograr la convergencia de la inflación. Ahora, dicho eso, si bien hemos aumentado rápidamente la tasa y en forma significativa, los riesgos para la convergencia se mantienen. Y el Consejo va a seguir monitoreando, cuidadosamente, velando que se garantice la convergencia para que la inflación se mantenga, o llegue a 3 años plazo, a 3% en 2 años plazo. Existen obviamente escenarios, un escenario central, existen escenarios de sensibilidad, cosas que pueden ser distintas a lo que hemos considerado un escenario central. Y ahí obviamente la política monetaria es distinta. Si las circunstancias cambian, si los escenarios cambian, obviamente no cambia sus decisiones. Y aquí están ilustrados una de esas sensibilidades que nosotros llamamos que pueden llevarnos a una trayectoria distinta a la que tenemos considerado en el escenario central. Voy a ir rápido en esta parte porque nos está acabando el tiempo y estamos pensando que algún escenario posible en que la TPM sea menor que la que tenemos considerada en los centrales, que la demanda se contraiga más rápido que lo que estamos previendo. Y eso podría pasar, por ejemplo, entre otras cosas, porque la incertidumbre global le pegue más fuerte a la demanda externa y local, especialmente la inversión, y eso significa menos presiones inflacionarias y, por lo tanto, la contracción y el estímulo monetario va a ser más. O sea, se puede dar un escenario en el sentido contrario, en el cual la inflación sea más alta, por varias razones, una de las cuales que las expectativas pueden mantenerse elevadas por más tiempo. Puede ser que el gasto público se reduzca más lento que lo que hemos pensado, o sea, lo que está considerado en el escenario, o que las restricciones de oferta se intensifiquen, y eso también, en todos esos escenarios de mayor inflación, nuestra tasa política monetaria sería mayor que el escenario central. Ahora, nosotros como banco publicamos desde marzo del año 2020 lo que llamamos el corredor de la política monetaria, que es lo que nosotros esperamos, una zona donde esperamos que donde la TPM se ubique, dependiendo si se da uno u otro escenario. Y aquí es un poquito complicado de entender, pero voy a dejar los principales elementos. Nosotros, el límite superior de este corredor es donde la inflación es más alta, obviamente, que lo que nosotros hemos considerado, nuestra proyección que la muestra que publicamos, y por lo tanto se necesita una política monetaria más contractiva, una versión más firme, más enérgica. En cambio, las cosas pueden ir peor para la actividad que lo que pensábamos, por lo tanto, con menos presión inflacionaria, y ahí la trayectoria de TPM sería inferior, más baja que la que consideramos en nuestro escenario. Ahora, es importante decir que esto es una guía de lo que nosotros esperamos que la tasa donde se ubique la tasa, pero no es un compromiso del Consejo, y eso quiero darle una lectura positiva en el sentido de que si las circunstancias cambian y el juicio del Consejo va cambiando y lo que el equipo del staff del banco va aprendiendo cómo se va poniendo la nueva información, eso también puede tener implicancias de cómo va cambiando ese corredor de política monetaria. Pero también hay escenarios que llamamos de riesgo, que son donde las cosas son bien distintas a los escenarios centrales, y que la tasa de interés se tendría que ubicar en zonas que quedan fuera de este corredor. Eso es lo que nosotros llamamos escenarios de riesgo, es que el Consejo quiso comunicar en estas ocasiones un impacto mucho más nocivo de la guerra en Ucrania. Ahora, esto puede ir para los dos lados en términos de inflación. Puede ser que el petróleo suba a 200, 250, y eso sea mucho más inflacionario, y se requiere una respuesta política en un sentido, o que el decaimiento de la actividad sea tan grande que se requiera una política monetaria más expansiva. Ahora, es tanta incertidumbre que es difícil prever a ciencia cierta cuál van a ser, o con una certeza razonable, cuáles van a ser, qué efecto predominaría. Probablemente van a pasar una combinación de esas dos cosas. Ojalá que esto no pase, pero ahí tomaremos una decisión que corresponda. Bueno, esto es básicamente un resumen de lo que ya creo que les he transmitido. Voy a saltarme esta parte y voy a tomar el tiempo para algunas preguntas. Les agradezco la atención, mucho gusto por tomar sus preguntas. Muchas gracias, Miguel, por esta presentación súper ilustrativa, y la verdad es que tenemos bastantes inquietudes de nuestros asistentes. Así que vamos a aprovechar el tiempo
y te vamos a ir contando un poquito cuáles son las inquietudes. Juan Manuel Correa nos pregunta el efecto que, o sea, hemos visto las alzas de la tasa política monetaria y hemos visto que esto ha afectado los créditos de consumo y los créditos hipotecarios, las tasas. ¿Esta tasa de interés actúa de igual forma en el interés de instrumentos como fondos mutuos o depósitos a plazo? Esa es la pregunta de Juan Manuel. Gracias, Juan Manuel, por la pregunta. Como mostré en la presentación, la política monetaria está actuando en el sentido, y cómo actúa la política monetaria, en particular los cambios en la tasa de política monetaria, afectando las tasas que cobran los bancos por sus créditos y la que ofrecen por sus depósitos. Ambas cosas están moviéndose a la alza como nosotros esperamos. Sí, la respuesta es sí, esas dos cosas están sucediendo, que es el mecanismo esperado para sobre el cual o a través del cual más bien, la política monetaria actúa. Santiago nos pregunta, ¿en qué medida el plan de estímulo de 3.100 millones de dólares presentado esta semana por el gobierno no produciría mayor inflación? Es decir, este efecto como contraproducente que podría tener versus las medidas que está tomando el banco. Gracias, Santiago, por la pregunta. La razón principal de eso es que no es un aumento de gastos, son básicamente reasignaciones, esa mayor parte como se financian, o algunas que se van a reducir en el presupuesto, gastos que van a ser menores. En particular entiendo que el gasto que se había presupuestado para el COVID, frente al COVID, va a ser menor, para la evolución más positiva de la pandemia, y por lo tanto no va a haber un incremento total del gasto, sino se va a poder redireccionar a ciertas ayudas. Esa es la razón fundamental de por qué esto no va a ser más inflacionario, que como mencioné en la presentación, lo que nosotros tenemos considerado un escenario base en lo que descansan nuestras proyecciones de inflación y de actividad, es que el gasto va a caer, el gasto total fiscal va a caer en torno a 25-24% real, no recuerdo exactamente el número, pero una cifra bien alta en torno a ese número. Y el plan del ministro Marcel es enteramente consistente con esa caída fuerte del gasto total. Fíjate que nos preguntan qué pasa con el aceite, Miguel. ¿Qué está pasando con el aceite a nivel internacional? Que está apareciendo. La razón de eso es que Ucrania es, si recuerdo bien la cifra, productor entre Ucrania y Rusia producen alrededor del 20%, 30%, realmente lo que es maravilla, y por favor, si estoy diciendo alguna cabeza de pescado agraria, soy economista no, pero sí estoy seguro y bueno, y eso, o sea, cuando hay menos oferta, los precios suben. Esa es la razón de lo que está sucediendo, lo que economistas llaman un shock de oferta. Un shock de oferta, exactamente, claro, producto de lo que está pasando ahí. Y a raíz de eso, a raíz de la lamentable invasión en Ucrania, ¿verdad? Efectivamente tú planteabas que si también nos debemos plantear un escenario aún peor, digamos, lamentablemente, esta debilidad, ¿verdad? Eso a nivel mundial, y obviamente a nivel doméstico, sería evidentemente un cambio radical, o sea, intensificando las medidas que el banco. ¿Ustedes se plantean escenarios de ese estilo? ¿Tú dices escenarios en que la guerra es más dramática que lo que está haciendo? Más dramático aún, exactamente. No. Sí, lo mencioné aquí al final de la presentación, a lo mejor lo dije un poquito rápido, pero tenemos un escenario de riesgo en el cual las condiciones, o sea, bueno, ninguna cosa que pasa y lamentablemente va a ser buena, pero los efectos sobre la inflación no son muy claros a priori. Porque por un lado vamos a tener efectos inflacionarios de mayores precios de combustibles, de mayores precios de granos, de trigo, de aceite y algunos alimentos, eso obviamente es inflacionario, en un contexto que la inflación ya es muy alta. Pero también vamos a tener una restricción, lo más probable, del consumo de inversión. O sea, imagínense que si este conflicto escala, o sea, Dios no lo quiera, pero imagínense, ya estamos realmente en la Tercera Guerra Mundial desatada, con la invasión de la OTAN, entre Estados Unidos, conflicto, o sea,
Obviamente ahí todos vamos a ser súper cautelosos con el gasto y eso es un elemento muy deflacionario, ¿no? Nadie va a viajar, probablemente nadie va a tomar una decisión de consumo, de endeudarse, nadie va a ser tan incierto lamentablemente como va a desenvolverse el mundo, que eso tira la inflación para abajo. ¿Cuáles efectos va a predominar? Muy difícil de anticipar, es algo que iremos viendo cómo se van desarrollando las cosas. Claro. Hay varias preguntas, voy a tratar de ir seleccionando, me van a disculpar si no las escribo todas, pero en temas de tiempo, porque, pero acá tenemos otra pregunta de Mauricio que dice que, ¿cuál es la impresión que tienen ustedes en términos del comportamiento que está teniendo la economía al ver que, a pesar de paulatinas alzas, en las tasas la inflación continúa al alza? Algo, o sea, claramente tú planteaste hartas razones, pero aquí Mauricio nos plantea, ¿verdad?, cuál es la impresión que tienen ustedes acerca de eso. Bueno, obviamente es algo que nos preocupa, ¿no? El Banco Central tiene la inflación en 9,5, como te diría, no es una situación cómoda. Ahora, sí hay que tener, y hemos pasado de la incomodidad a la acción, o sea, como les mostré, también hemos subido la tasa en forma bien significativa, de los bancos centrales que hemos subido la tasa más fuerte en el mundo. Estamos bastante lejos de lo que llamamos la tasa neutral, que es la tasa que no ni estimula ni contrae la economía, que estamos bien por sobre eso. Ahora, dicho eso, en el esquema de política monetaria que tenemos, de política macro que tenemos, y lo que muestra todos los estudios de la literatura, que los efectos se demoran, de hecho, o sea, no sube la tasa y al día siguiente la inflación cae. Y por eso nuestro marco política, eso se recoge súper claramente en que nuestro objetivo no es que la inflación del próximo mes sea 3%, sino que converja hacia 3%, hacia a 3% en 2 años plazo. Entonces, eso es un proceso que va a demorar. Ahora, eso tiene un aspecto positivo también, que es que si nosotros fuéramos fanáticos de reducir la inflación, voy a tirar cualquier número, pero podríamos subir la tasa a 20%, provocar una tremenda recesión y que la inflación converja y que la inflación sea 3% en septiembre. De nuevo, estoy extremando los argumentos, pero el esquema de política monetaria considera eso. Ahora, obviamente, por eso nosotros nos juntamos, o sea, frecuentemente, pero cada 3 meses, hacemos una evaluación completa del escenario macro, de cómo está convergiendo la inflación, qué es lo que dicen nuestras proyecciones, cómo han evolucionado los datos, y ahí tomamos decisiones dependiendo que van a cambiar o se van a mantener, y las vamos a comunicar para lograr que este objetivo se cumpla. Otra pregunta que surge y que la verdad es que es una de las principales preocupaciones que uno ve en redes sociales, en la prensa, ¿verdad?, está relacionado con el tema de los ahorros previsionales, claramente. Sí, ahí tenemos varios asistentes que nos han planteado preguntas acerca de eso. ¿Cómo afectaría un eventual, ¿verdad?, quinto retiro, que es lo que se está viendo hoy día en nuestro Parlamento, ¿verdad? ¿Qué pasaría con las medidas que ustedes deberían tomar? Un poquito la preocupación con respecto a eso, Miguel, si nos podías contar. Bueno, nosotros como banco hemos sido ampliamente consultados sobre los retiros. El presidente Marcel fue varias veces, creo que la contaría que fue 12 veces a distintas instancias de la Cámara de Diputados y del Senado a dar nuestros argumentos de por qué esto nos parecía que era una mala política pública. Y que había sido, y esa opinión no ha cambiado, no es algo que seguimos pensando que no era una buena política. Y respecto al quinto retiro en particular, ya creemos que las circunstancias actuales definitivamente no lo justifican. La emergencia de la pandemia ya fue superada, que era la justificación que se dio, y por lo tanto no es algo que hoy día deba ser impulsado. Tuvo los efectos negativos, los retiros que nosotros anticipamos que iban a tener, disminuyó el tamaño del mercado de capitales, aumentó la inflación, y todo eso se va a volver a dar si seguimos persiguiendo las mismas políticas, y hay una posibilidad no mayor que esto ya escale y sea aún más grave, pero eso
bueno, a mí no me mira esa visión, pero obviamente eso es un elemento que no es positivo, y va a generar efectos negativos tanto o más, probablemente más negativos que los que vimos que causaron los primeros tres. Lamentablemente, así podría ser. Miguel, otro tema que también es una preocupación básicamente de la ciudadanía está relacionado con las posibles estimaciones o efectos económicos que ustedes podrían ver de un gran tema. Hoy día estamos viendo el tema de la nueva Constitución, ¿verdad? Y si bien es cierto, nadie sabe lo que va a suceder, es una cosa que está en proceso, ¿verdad? Dos preguntas. Una, evidentemente ustedes consideran ese factor que es un factor político, ¿verdad?, en sus estimaciones y decisiones, y qué efectos económicos o financieros podrían derivar de esta implementación. Tiene varias partes. Una es respecto al proceso mismo de la discusión constitucional de la convención. Nosotros somos respetuosos del actuar de los distintos órganos del Estado. Cuando nosotros se nos ha llamado o invitado a dar nuestra opinión, la hemos dado. Ahí están las presentaciones y los antecedentes que en su momento aportó el presidente Marcel a la discusión constitucional, y es la manera en que nosotros nos referimos a esta discusión. Ahora, en términos económicos, bueno, obviamente no es un misterio, lo mostré en la presentación, que los niveles de incertidumbre se mantienen muy, muy elevados, y eso tiene impacto económico en la inversión, tiene impacto económico en el consumo, y una manera en la medida que esa incertidumbre se vaya disminuyendo, va a ir mejorando el panorama económico, y eso es, pero mientras siga elevada, vamos a seguir con un crecimiento bajo y niveles de inflación altos. Finalmente, las expectativas, como siempre nos han enseñado, son las que van moviendo y nosotros mismos vamos moviendo el mercado. Nos queda solamente una última preguntita para dejarte libre, Miguel, y es una pregunta que nos hace Felipe, y nos dice, ¿qué recomendaciones les daría a las personas comunes y corrientes para que este factor de la inflación y la coyuntura económica podamos navegar por esta economía? Van a ser sin duda periodos de bajo crecimiento, eso y no una situación cómoda, básicamente no los sectores de la economía tienen que ajustarse a niveles de actividad más acordes con lo que son las tendencias de mediano plazo de la economía. Lo que vivimos el año 2021 no es una situación sostenible. El llamado es hacer cautos con los gastos. Ahora, también esto es un ajuste que es suave. ¿En qué sentido me refiero a eso? Un poco lo que estábamos hablando antes. Nuestro objetivo es que la inflación converja a 3% en 2 años, no vamos a causar una recesión mayor, no es lo que está en nuestro escenario, pero la economía tiene que irse ajustando a un nivel distinto, y eso ahí todos vamos a tener que reducir nuestros niveles de gasto. Pueden haberlo visto en la cantidad de autos que se vendieron el año pasado en Chile, fue un récord histórico. Obviamente no, es invivible un país en el cual vamos a vender 500.000 de autos al año. Eso no va a suceder. El llamado es hacer cauto, y bueno, y esto es un ajuste que vamos a tener que va a durar un tiempo, pero ya después la economía debería reducir su nivel de incertidumbre y retomando una tendencia más similar a su tendencia de mediano plazo. Miguel, te queremos agradecer profundamente en nombre de la Facultad de Economía y Negocios, en nombre de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Economía y Negocios y del Programa de Educación Financiera, tu presentación, tu disposición para responder las preguntas al Banco Central, evidentemente, al que representas, y les damos las gracias a los asistentes. Esperamos que les haya sido interesante. Ahí hay varios comentarios que nos mandaron, ¿verdad? Y les agradecemos por su participación. Esperamos haber contribuido entonces a
conocer un poquito más e ir sabiendo lo que está sucediendo a nivel económico en nuestro país. Miguel, 1.000.000 de gracias nuevamente por tu disposición. Te dejo, si quieres decir unas últimas palabras. Muchísimas gracias por la invitación. Le agradezco más la asistencia. O sea, que escuchar la informe política monetaria hace de hablar de un DN no es el panorama más, probablemente más entretenido de la creación, pero bueno, le agradezco enormemente. A mí me gusta porque es buen trabajo, pero le agradezco el interés, le agradezco la pregunta y ojalá que la próxima sea antes en formato presencial. Ojalá, así sea, así lo esperamos. Así que te dejamos obviamente invitados siempre cuando tú quieras venir, nosotros felices de la vida, para que nos puedas contar acerca de los avances. 1.000.000 de gracias, 1.000.000 de gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias. Que tengan un muy buen fin de semana a todos. Igualmente, está bueno, gracias.